El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los casos más polémicos en Colombia, al menos dentro de lo que es la historia de las universidades y no dentro de la historia del Estado, porque dentro de la historia del Estado tenemos un chingo y un montón de masacres. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar sobre el asesinato de habitantes de la calle perpetrado por funcionarios de la Universidad Libre de Barranquilla, Colombia. Ahora sí les voy a dar un poquito de contexto. Nos encontramos en el año de 1992. Nos encontramos casi en Carnaval de Barranquilla. Y resulta que descubren un anfiteatro donde encuentran 10 cadáveres de habitantes de la calle que habían sido asesinados de manera violenta por funcionarios de la universidad. Y en lo referente a las víctimas, ¿quiénes eran las víctimas? En este caso eran habitantes de la calle, eran personas que a veces se dedicaban a recolectar basura con el fin de poder sobrevivir día a día, y que al pertenecer a una capa social tan baja no se generaba muchos signos de alarma ante su desaparición. Pero ¿cuál era el modus operandi de esta banda, no? Digamos que de cierta manera habían dos maneras de operar. La primera era el asesinato y la recolección de los órganos, y la segunda era la venta de los mismos o de los cadáveres a diferentes universidades del país. En lo referente al modo de asesinar y recolectar a las personas, lo que se hacía era, se invitaba al habitante de la calle o a la persona que era recolector de basura, se le decía: oye, mira, aquí tenemos unos cartoncitos, tenemos unos papeles que sobran, y como tú reciclas, yo creo que podrías darles uso y venderlos. La persona, el habitante de la calle, al confiarse que estaba en una institución de educación, como es una universidad, entraba y lo guiaban por unos lugares muy recónditos, a un lugar alejado, donde posteriormente la víctima recibía un golpe en la cabeza y de manera posterior era baleado. Para ser transportado al anfiteatro, se le quitaban sus órganos y posteriormente se vendían los órganos a las personas que deseaban comprarlos, o también a los anfiteatros de las diferentes universidades dentro del país. Como ustedes bien saben, los cadáveres son muy importantes a la hora de realizar estudios anatómicos para las personas que se quieren preparar como médicos. ¿Cómo cojones se percataron de que esto estaba pasando en la universidad? Si habían personas desaparecidas desde hace meses, habían personas que al ser indigentes nadie lo reportaba. Y es que a una de las personas que intentaron asesinar justamente a este muchacho que voy a mostrarles aquí, a quien apodaron Duro de Matar, intentaron asesinarlo, pues obviamente, ¿no? Dieron la misma rutina, hombre, lo llevaron al lugar escondido, le dieron el golpe y le dispararon de manera posterior. Lo que no sabían es que él no estaba muerto. Él simplemente se hizo el muerto, esperó a que lo transportaron al anfiteatro. En el anfiteatro él se quedó tremendamente quieto. De hecho, los perpetradores del crimen lo que hicieron es abandonar el anfiteatro, echar llave. Y él esperó quieto durante horas porque pensaba que alguien lo estaba vigilando. En el momento en que él se dio cuenta que no había nadie más ahí, se levantó y se escapó. Se escapó del anfiteatro, se escapó de la universidad corriendo. Obviamente, él miró otros cadáveres de otras personas, de personas conocidas también, de otros habitantes de la calle, en este lugar. Una vez que él escapó, fue a una estación de policía, lo que en Colombia conocemos como un CAI, y ante un agente le contó la historia. El agente de policía, pues obviamente miró un tipo de la calle, pensó que estaba drogado, que había recibido un golpe, y no le hizo caso. Sin embargo, él fue muy insistente y el agente de policía finalmente lo acompañó. Fueron a la universidad, no les permitieron la entrada, a lo que la gente, sospechando, llamó a refuerzos y finalmente lograron entrar al anfiteatro y encontraron esta barbarie. Ahora, si se preguntan ¿qué pasó con las personas implicadas? Claramente sí fueron condenadas, ya cumplieron su condena porque este hombre pasó en el 92. Ya estamos al 2002, al 2012, al 2022, ya han pasado prácticamente 30 años. Sin embargo, las personas sí lograron pagar cárcel, entre ellas estaban involucrados no solo la persona que se encargaba de administrar el anfiteatro, que era quien presidía esta banda, sino también muchos vigilantes dentro de la institución. La verdad es que es una historia muy triste y simplemente sentí la necesidad de contarles esto porque hay ciertas cosas que uno a veces no conoce. Yo realmente desconocí esta situación y me enteré hace muy poco tiempo, así que